Muy bien, entonces en esta oportunidad vamos a tratar el tema de las competencias críticas, requisitos de las personas, y esto forma parte del ciclo que estamos desarrollando con SGS Chile, el aporte estratégico de los sistemas de gestión a las organizaciones. Todas nuestras, todo el enfoque que le hemos dado, y creo que es muy importante dejarlo de manifiesto al inicio, al igual que en las sesiones anteriores, está presentado desde la perspectiva operacional. Sí, esto es bien importante, por favor, señalarlo, no está presentado desde el punto de vista estratégico. Lo que sí establecemos es cómo desde la mirada operacional somos capaces de llegar con indicadores hacia los niveles estratégicos, hacia la alta dirección de las compañías. Y un elemento clave va a estar asociado siempre con respecto al tema de los requisitos de las personas. Pero el desafío, el enfoque que queremos compartir con ustedes es cómo esto lo llevamos de manera práctica y concreta a nivel de piso de planta. Entonces, ¿por qué tratamos con respecto al tema de los requisitos de las personas? Primero, señalarles que los requisitos de las personas nacen desde nuestra perspectiva en lo que son los análisis de los riesgos críticos. O sea, esto creo que es bien importante que lo vayamos situando. Voy a tratar de ir tomando el tiempo para ir situando aquello en lo cual estamos conversando. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de requisitos. Un requisito está asociado a las personas. Pero, ¿de dónde vienen estos requisitos de las personas? Y normalmente vienen del análisis de los riesgos. Y por eso es que hemos tenido la secuencia en la que hemos presentado en los webinars anteriores. Primero partimos con lo que era estructura y gobernanza, donde trabajamos y presentamos el tema con respecto al tema del árbol organizacional, que vamos a hacer referencia también en este caso, y el árbol de proceso con respecto al tema de los riesgos. Y después entonces vimos el tema de los riesgos operacionales para aquellos que ya han participado en los webinars anteriores, y luego vimos los riesgos regulatorios. Ambos son riesgos. Y tanto desde el punto de vista del riesgo operacional, que su nombre ya lo indica, ¿cierto?, a nivel de la operación, y también la mirada que tuvimos con respecto al tema de los riesgos regulatorios, cómo los bajábamos a la operación, ¿sí? Porque tenemos análisis de riesgos regulatorios, requisitos legales a nivel estratégico, y cómo vamos bajando para poder llegar de nuevo al piso de planta, para poder establecer cuál es aquello con lo que yo debo cumplir. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de los riesgos deriva en requisitos que son de las personas, requisitos que son de la organización, ya sea en la organización misma, en el método de trabajo, políticas, etcétera, y lo que son las condiciones en términos de instalaciones, equipos, máquinas, el proceso propiamente tal. Entonces, ese es como el marco de referencia que considero importante, y lo vamos a ir reforzando y recordando durante el desarrollo de este webinar. El criterio bajo el cual se definen los requisitos de las personas varía en cada organización, y yo les diría que no resulta tan relevante en términos de tener la discusión teórica, sino que más bien qué es lo que yo requiero para que la operación se desarrolle de manera segura, no solamente desde el punto de vista de seguridad y salud, sino segura desde el punto de vista de la continuidad operacional, segura desde el punto de vista de cuidar el ambiente de trabajo, de cuidar el cumplimiento legal, la imagen y reputación de la compañía, etcétera, ¿no? Con una mirada amplia. Y inclusive y esto varía, ¿cierto?, en cada una de las organizaciones, pero también varía con respecto en una propia organización entre un área y otra área. No son las mismas competencias que necesitamos. Piensen ustedes en una misma gerencia, una gerencia de logística, pero no son las mismas competencias que necesitamos, y estas reflexiones son importantes de desarrollar con respecto a un operador que maneja una grúa o un montacarga en un área que está cercana a la producción, donde hay posibilidad de cercanía y de contacto con personas, cuando yo lo realizo en un patio donde exclusivamente operan estas grúas horquillas,
sin la posibilidad de la interacción con personas. Entonces, son distintas, si ustedes se fijan, las competencias que se van a requerir, pero muchas veces no hacemos esa distinción. Siguiendo con esta introducción en términos de poder situar los requisitos, fíjense, volvemos a reforzar lo mismo. Acá tenemos en esta primera estructura, tenemos el análisis de los riesgos. Cuando hablamos de riesgos, por favor recuerden siempre riesgos operacionales o riesgos regulatorios. El análisis de estos riesgos se traduce en riesgos críticos y riesgos no críticos. Los riesgos no críticos son aquellos que son abordados por los requisitos básicos que establece la organización, es decir, no necesito establecer controles adicionales más los que tengo dispuestos dentro de manera estándar en la compañía. Pero para aquellos riesgos que hemos establecido como críticos, sí necesitamos entonces tener una segunda derivada, donde tenemos que ser capaces de distinguir, si ustedes se fijan, desde los riesgos críticos, decimos, ¿cuáles son los requisitos que están asociados a las personas? ¿Cuáles son los requisitos que están asociados a los equipos, en instalaciones, maquinaria, etcétera? ¿Y cuáles están asociados a la organización desde el punto de vista de gestión? Si nosotros seguimos haciendo un zoom y vamos a la tercera derivada de los requisitos asociados a las personas, entonces el tema que nos convoca son la matriz de competencias críticas. ¿Sí? ¿Cómo nos hacemos cargo de disponer de tableros, de disponer de información que seamos capaces de poner a disposición de aquellos que tienen que tomar la decisión al momento de realizar la actividad, la tarea en la operación? ¿Sí? Esta es la estructura y es bueno entonces poder mantenerla. Tenemos los riesgos, a partir de los riesgos discriminamos con aquellos que resultan importantes, de estos que resultan importantes, entonces establecemos los requisitos. Los requisitos no van a ser otra cosa que la manera en la que vamos a dar cumplimiento a los verificadores. Y en eso nos vamos hacia las personas. Entonces, sin importar si tratamos con riesgos operacionales o regulatorios, siempre está subrayado, ¿cierto? Y un poquito más grande para poder colocar el énfasis en esta palabra, se requerirá que las personas cuenten con las competencias adecuadas. Yo creo que todos quienes participamos de este webinar, estamos de acuerdo en aquello. El tema entonces es cómo nos vamos aproximando para poder administrar esta información de buena manera, sin perdernos, ¿cierto? O sin sobreburocratizar, o tener una simplificación que al final del día nos damos cuenta que cuando ocurre el evento no deseado, que teníamos una debilidad con respecto a ello. El cumplimiento de los requisitos de las personas forma parte de los controles para los riesgos críticos. Estamos reforzando lo que vimos en la lámina anterior. Y además de ser requisitos operativos y o regulatorios, definir las competencias críticas nos va a permitir tener una visión clara sobre las habilidades o las competencias. Hay organizaciones que llaman a estas matrices de habilidades que se requieren en cada uno de los cargos. Entonces, el otro elemento clave que estamos estableciendo es que vamos a estar hablando de los cargos, ¿sí? Las competencias críticas, los requisitos de las competencias críticas, se los vamos a asignar a los cargos. Es como si estuviésemos construyendo un mapa de riesgo. Aquí lo que estamos haciendo es construyendo un mapa de requisitos de las personas a los cargos y a su posición dentro de la estructura o el árbol organizacional, como ustedes le quieran denominar. Entonces, siguiendo con la misma lógica, lo que tenemos es que en las etapas para la administración de las competencias críticas, vamos a partir con la determinación del árbol organizacional. Si gustan poder volver a mirarlo, están los webinars disponibles, están publicados, y forma parte del primer webinar, ¿no? Donde veíamos el tema de estructura y gobernanza y hacíamos justamente referencia al árbol organizacional, que no es otra cosa que la estructura que tiene la organización para poder basar la reportabilidad que se requiere. Entonces necesitamos tener el árbol organizacional, que es la estructura, muy similar a lo que es el organigrama, pero no necesariamente coincide, como ya lo hemos visto, por lo tanto tenemos que tener definida la estructura. Y en esta estructura, entonces tenemos asociados los cargos. Los cargos están asociados al árbol organizacional y las personas están asociadas a los cargos. ¿Por qué hago esta distinción? Porque no es lo mismo un operador que esté en la bodega
de producto terminado a un operador que esté trabajando en patio. Son diferentes, no necesariamente el cargo, que es el mismo, no es el mismo porque viene con un prefijo que lo define. ¿Sí? No es lo mismo un operario de producción que un operario de patio. Entonces, nosotros identificamos para cada uno de los cargos, se asocian los cargos y luego se van haciendo la identificación de los requisitos de las personas, definimos cuáles son los requisitos que necesitamos y esta asignación de requisitos se asignan a los cargos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vamos a tener un requisito que va a hacer que la persona, siguiendo el ejemplo con respecto al tema del operador de la grúa, necesita tener una licencia de conducir que lo acredite para la conducción de la grúa, y entonces lo vamos a asignar a todos aquellos cargos donde tenemos conducción de grúa. Posteriormente, lo que vamos a establecer son los verificadores, que es aquello que le da vida a este modelo, al tema de la matriz de competencias críticas, porque es aquello que nos permite tener la trazabilidad del cumplimiento. Es el mismo concepto que utilizamos con respecto tanto para riesgos operacionales como para riesgos regulatorios, ¿no? ¿Cuáles van a ser los verificadores con los cuales acreditamos del cumplimiento del requisito? Y finalmente, el seguimiento permanente, aquí está puesta la palabra permanente de manera profesa, a los verificadores de cumplimiento. Entonces, esto es un tema dinámico, no es una fotografía que nosotros sacamos y dejamos ahí y vamos actualizando cada 3 meses o cada 6 meses. No es así. Este es un tema permanente en el cual lo que tenemos que hacer es asegurar que los verificadores se encuentran siempre vigentes y presentes, ¿sí? Recuerden que las personas es una variable dinámica, tenemos ingresos en organizaciones con un mayor o un menor número con respecto a la tasa de rotación del personal. Me gustaría, antes de continuar con la presentación, mostrar un ejemplo para que podamos situarnos de manera más visual con respecto a lo que estamos conversando y lo que estoy indicando. Entonces, ahí le estoy mostrando un tablero bastante simple con respecto a una estructura que está asociada con respecto a la matriz de competencias críticas. Me gustaría poder colocar primero el foco, si ustedes me permiten, en lo que serían los requisitos. Lo que tenemos acá, en la parte superior, son los requisitos. Estos requisitos están agrupados en familias o tipologías o clasificación de requisitos. En este caso, estamos hablando de los requisitos asociados a requisitos iniciales, requisitos de salud, requisitos asociados a procedimientos o reglamentos, requisitos asociados a cursos o acreditaciones, requisitos específicos, etc. Esta clasificación varía entre cada compañía y este es simplemente un ejemplo, ¿no? Entonces, primero tenemos la agrupación de los requisitos y posteriormente, entonces, tenemos efectivamente los requisitos. En este caso tenemos un anexo de seguridad y salud en el trabajo, una licencia de conducir, una prevención y sanción frente al hostigamiento sexual, un tema asociado a la obligación de informar los riesgos, el reglamento interno de la propia organización, y estos estarían asociados como iniciales. Y podemos tener los de salud, que en este caso vamos a tener un examen de salud básica de las personas, un examen más específico para aquellos que realizan trabajos con algún nivel de riesgo, como podría ser trabajo en altura o en espacio confinado, procedimientos de primeros auxilios, etcétera, ¿no? Y en términos de procedimiento, normativa de compliance, procedimiento de seguridad, de algún proceso en particular, plan de emergencia, procedimiento de trabajo en altura, etcétera. Y después tendríamos los que son los cursos, manejo de extintores, comité de seguridad y salud, manejo de residuos, riesgos operacionales, gestión del tiempo, curso de rescate de altura, etcétera, ¿no? Y lo mismo con requisitos específicos. Entonces, acá lo que tenemos y lo que les estoy compartiendo son los requisitos
Y estos requisitos entonces van a estar asociados al árbol organizacional. En este caso estamos diciendo que tenemos requisitos asociados a producción, y acá entonces tenemos ejemplos con respecto a los diferentes cargos de esta gerencia de producción, ¿no? Donde tenemos al gerente, al jefe de turno, al supervisor y a los operadores, siendo una estructura muy simplificada. Y lo que tenemos entonces es cómo aplican y se distribuyen estos requisitos a cada uno de los cargos. Y lo mismo con respecto a otra área con sus cargos, y ahí tendríamos entonces, esta sería la matriz de requisitos por cargos. Y acá lo único que visualizamos es la aplicabilidad del requisito por cargo. Y luego tenemos que hacer un doble clic, y en este doble clic entonces vamos a poder ver el cumplimiento de, primero, la aplicabilidad que se hereda del cargo, ¿cierto? Porque ya dijimos que estos eran los requisitos de este cargo, que es el operador de bodega, y vamos a tener entonces el estatus de cumplimiento de cada uno de ellos, y con otras variables que no las quiero colocar acá para no confundirlas, pero simplemente para que tengamos claro qué es lo que estamos buscando. Esto que estamos buscando, que es muy simple, aquellos que han tenido la posibilidad de trabajar y desarrollarlo, no resulta en la práctica tan simple porque es dinámico, tiene mucha dinámica, y por lo tanto hay que generar un modelo que sea simple para poder abordarlo efectivamente. Acá lo perfecto es enemigo de lo bueno, y hay que establecer cuáles son efectivamente los requisitos que queremos dar seguimiento para poder tener el control del riesgo. Por eso, si ustedes se fijan en esta presentación, y en este ciclo de webinar de manera completa, hemos seguido una lógica, una estructura, para que sepamos cómo discriminamos, cómo determinamos cuáles van a ser aquellos requisitos que nos van a hacer sentido. Y por ello es que lo hacemos a partir del mapa de riesgo, y el mapa de riesgo con aquellos riesgos que resultan críticos. Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, permítanme continuar con la presentación. Entonces, vamos a ir conversando sobre esta herramienta que es muy simple, que es muy sencilla, pero entregándoles y compartiéndoles tips, recomendaciones, observaciones, que como muy bien compartía Baylor, están basadas en la experiencia. Esto nos hemos preocupado de desarrollarlo, de ponerlo a prueba, de trabajarlo, de caernos, de darnos muchos porrazos con respecto a muchas caídas, ¿no? En el tiempo, y por lo tanto hemos podido y queremos compartir con ustedes algunas cuestiones que consideramos que son importantes. Entonces, recapitulando, los requisitos de las personas, siempre, sin importar si tratamos con riesgos operacionales o con riesgos regulatorios, inclusive si hacemos la diferencia entre riesgos de procesos y riesgos ocupacionales, siempre vamos a tener las personas detrás. No importa que tengamos un sistema automatizado, siempre va a haber alguien que va a estar tomando decisiones, y esas decisiones eh, significan la posibilidad de que ocurra un evento no deseado. Entonces, siempre que las personas que lleven a cabo las actividades de control o verificación, aquí me gustaría también poder detenerme un momento, en términos de las personas que lleven a cabo las actividades de control o verificación. Importante, porque cuando hablamos de las actividades de control, en última instancia es el operador. El operador es la persona que que realiza la acción. Y frente a una contingencia, él toma una decisión en cortito ahí en piso de planta, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces, y por eso es que lo asociamos con respecto a las personas, y no solamente con respecto a los cargos, y no solamente con respecto al nivel de supervisión, que necesitamos que la persona sepa o qué capacidad tenga para poder llevar adelante esa tarea. Sí, eso es lo que está detrás y lo que nos convoca. En los requisitos de las personas, un requisito va a referir entonces a la necesidad de cumplimiento por parte de una o más personas de una condición o una competencia necesaria para llevar a cabo la actividad como les estaba compartiendo.
Y como les mostraba en el ejemplo, vamos a tener diferentes familias de requisitos, ¿cierto? Requisitos de aptitud física o de condición física o de salud, con condiciones asociadas a conocimiento, con condiciones asociadas a habilidades, ¿no?, que la persona tenga en términos de destreza para poder llevar adelante una actividad que requiere una atención prolongada o una actividad que requiere una posición o un esfuerzo mental o físico distinto, etcétera, ¿no? Acá simplemente hacer la referencia, fíjense ustedes en el título que dice relación con competencia o competencias críticas. En general, uno cuando trabaja, y este es uno de los tips que quiero compartir, por favor, para que lo tengan presente, para aquellos de ustedes que trabajan con esta herramienta o que piensan poder implementarla, es que de manera natural uno piensa en una gran cantidad de requisitos que resultan ideales. Y eso puede ser catastrófico porque no significa que no vamos a ser capaces de poder administrarlo. Entonces, cuando pensamos en esto, y por eso es que hacemos la referencia con respecto al tema de lo importante. ¿Y qué es lo importante? Lo que está asociado a los riesgos. Las competencias nacen entonces, como lo hemos repetido, de los riesgos críticos y de las políticas y de los estándares y de los valores principales de la organización. Este otro tema que también es relevante, porque hablamos de los riesgos, sí, pero también con respecto a cuáles son los valores. La gerencia de personas, que son las que impulsan, ¿cierto?, el tema de cultura organizacional y valores en las compañías, tienen mucho que decir. Son muy importantes con respecto a estos temas, porque no es solamente el qué, sino que también el cómo, ¿sí? No es lo mismo el que se realice una tarea en la cual doy instrucciones como si fuese un capataz de la antigüedad, a si lo hacemos en términos de, efectivamente, en lo cual vamos sumando justamente las competencias que tienen las personas para el talento para poder llevar adelante la actividad y detectar de manera temprana posibles riesgos u oportunidades que podamos ir implementando. Entonces, la conclusión es que no toda competencia es una competencia crítica, eso es sumamente importante, y tenemos que mantener en nuestro sistema de gestión los requisitos críticos. Son aquellos que generan valor. Y ustedes me dirán, pero Pablo, ¿cómo lo hacemos para poder saber si generan valor? Es bastante simple, ¿no? Está asociado con respecto a quién es la persona que está a cargo, quién tiene la jefatura, el liderazgo del equipo humano. Y por lo tanto, esa conversación hay que tenerla con esa persona, porque al final del día, quien toma la decisión de que la actividad se realice es quien da la instrucción para que esa actividad se realice, ¿sí? Y entonces esto lo que nos permite es un nivel de cumplimiento sostenible en el tiempo que también está detrás de todo este ciclo de webinar que estamos llevando adelante. Nosotros necesitamos tener indicadores sostenibles, necesitamos tener herramientas que podamos sostener, las podremos mejorar, por supuesto, las podremos cambiar, por supuesto, pero el principio que estamos conversando no va a cambiar. O sea, no hay ninguna duda que mientras tengamos personas, vamos a tener requisitos asociados a las personas. No hay ninguna duda de que mientras tengamos instalaciones, equipos, maquinaria, vamos a tener requisitos asociados a aquello. Y va a entrar, por lo tanto, el área de mantenimiento, el área de operación, el área de logística, el área de energía, etc. ¿Sí? Entonces, acá es establecer cuáles son las competencias críticas y, como les comentaba, si nos recargamos lo que tenemos acá abajo, ¿cierto? Si nos recargamos de requisitos, la labor de mantener actualizada la documentación, toda la burocracia que conlleva, en el buen sentido de la palabra, se nubla la visión de lo importante. Entonces tenemos que tener ojo con respecto a cuál es el enfoque que estamos entregando. Muy bien. Lo deseable versus lo crítico, al momento de definir los requisitos, es importante mantener la visión enfocada en los de mayor valor. Estamos reforzando lo que ya hemos dicho. Las competencias deseables suelen ser como una montaña que acumula mucha nieve y que lo hemos visto, lo vemos en las películas, ¿cierto? Y aquellos que les gustan de la montaña, que a menor temblor lo que tenemos, ¿cierto?, es un deslizamiento y podemos quedar enterrados
bajo las competencias deseables. Entonces quiero manifestar con mucha fuerza el tema de que tenemos que, de lo poco bueno, hay que identificar aquello que relativamente somos capaces de controlar. Y señalar, ¿cierto?, que el cumplimiento de los requisitos de las competencias críticas disminuye el riesgo en el cual se encuentra la organización, ¿sí? Otra idea, fuerza, que también es importante compartir con ustedes es el concepto de menos a más. La idea y la recomendación, la sugerencia es que vayan siempre de menos a más, siempre jugando a ganador, ¿no? Vamos con unos pocos requisitos que sabemos que son requisitos clave, que nos hacen sentido a todos, que no hay ninguna discusión con respecto al mismo, y entonces vamos afirmando la gestión y vamos luego ampliando, porque esto es dinámico, como les comentaba, y entonces vamos estableciendo. No partimos con una sábana gigante, a no ser que seamos capaces efectivamente, o que ya lo estemos haciendo, de administrar esa sábana de requisitos, ¿no? En mi caso, yo conozco profesionales que tienen una estructura muy extensa y si ustedes revisan sus indicadores, los mantienen en cumplimiento, y tenemos otros que establecen, y que son, lamentablemente, son los más que establecen más requisitos de los que son capaces efectivamente de gestionar, porque la gestión es multidisciplinaria, no es solamente del área especialista que tiene a cargo el sistema de gestión integrado, ¿no? Ya sea de calidad o inocuidad, o de medio ambiente, o de seguridad, o de eficiencia energética, o de gestión de activos, o seguridad de la información, de igual el tema. Esto se distribuye y sí o sí baja a las áreas que están a cargo de la operación. Por lo tanto, la recomendación es que vamos de menos a más, ¿sí? Las competencias críticas son distintas a los indicadores de desarrollo organizacional del área de personas o de la gerencia de personas. Eso también es bien relevante poder consignarlo y reforzarlo, porque también se genera esa confusión en que dice, oye, en esta herramienta voy a empezar a colocar aquellas cuestiones que son deseables por la gerencia de personas que tienen que ver con el desarrollo organizacional. No, porque ese incumplimiento no es un incumplimiento que necesariamente gatille una acción, un plan de acción inmediato. Las competencias críticas van a significar sí o sí un plan de acción inmediato. Sí o sí va a significar un indicador que vamos a revisar de manera semanal a nivel de la línea de supervisión, porque necesitamos detectar cuándo un requisito esté por vencer. ¿A cuántos de ustedes no les ha ocurrido de que un requisito asociado, por ejemplo, a salud, que tiene que ser gestionado, en el caso de Chile, de manera externa a las organizaciones, en Latinoamérica muchas grandes compañías tienen un servicio médico al interior de las mismas, pero en el caso de Chile eso no es así, ni en las más grandes compañías, porque legalmente está establecido de que sea un organismo externo. En algunos pequeños casos tenemos una situación distinta. Entonces, eso significa una coordinación de tiempo y yo tengo que entonces poder detectar de manera temprana cuando un requisito está por vencer, no cuando un requisito ya está vencido. Si cuando está vencido, la lógica me indica que la actividad no la puede desarrollar esa persona. Y por lo tanto, si esa persona la necesito asegurar que efectivamente el requisito lo voy teniendo de manera vigente, ¿sí? Entonces, acá lo que establecemos son este tipo de requisitos. Oye, ¿qué requisitos necesito para que la persona opere? Ah, muy bien, estos requisitos. Entonces tengo que detectarlo de manera temprana, ¿sí? Y eso no es lo mismo que desarrollo organizacional, que son planes que tienen que ver con un ciclo mayor de tiempo, ¿no? Con una planificación distinta. Otra pregunta importante que ustedes seguramente van a establecer es cómo las determinamos. La verdad es que existen muchos factores, y esto es por aproximaciones sucesivas, que también es una frase que hemos ocupado en webinars anteriores, ¿no? Y por eso es que es dinámico, y eso es lo lindo que tienen los sistemas de gestión cuando nosotros empezamos efectivamente a mirar el tema del concepto de la mejora continua, ¿sí? Cómo nosotros, para certificar la empresa, lo que necesitamos es cumplir con la ley, ese es el desde, y cumplir con los requisitos que establece la norma. Pero el cómo lo cumplimos difiere muchísimo entre una organización y otra organización. Pero lo que sí vamos a buscar, y ese es el rol que tenemos en SGS cuando realizamos una auditoría, es que desde el cómo tú lo estás cumpliendo, cómo efectivamente vas mejorando año a año la gestión. Y acá pasa lo mismo. No se preocupen, la conversación es una conversación franca.
con la jefatura que tiene a cargo el equipo humano, a las personas que trabajan bajo su nivel de liderazgo, y cuáles son los requisitos que se requieren para la operación con base en los riesgos. Ese es el criterio. ¿Nos van a faltar? Por supuesto. ¿Hay algún problema? Ninguno. Vamos, y en la medida en que vayamos avanzando, ustedes van a ir descubriendo la mejora. Y entonces los factores que están puestos acá van a estar asociados con respecto al perfil de las personas, que vamos a entregar algunos tips con respecto a ello. Los riesgos de la actividad, que de alguna manera se los mostraba en la presentación, ¿cierto? Si yo tengo una actividad que tiene que ver con metrología, donde tengo que tener una persona que tenga la experiencia y las competencias y las capacidades para poder llevar adelante estas actividades de medición, bueno, serán o de concentración o de aversión al riesgo, conciencia del riesgo, o de comunicación, etcétera, ¿no? Los requisitos legales se deben cumplir, y los requisitos legales no son todos los requisitos legales, sino son aquellos requisitos que están asociados a los riesgos regulatorios que bajan a la operación. Esos son los que nosotros tenemos que ser capaces de establecer, que es otro input de entrada para poder determinar cuáles van a ser los requisitos, ¿cierto?, de la materia de competencias críticas. ¿Cuáles son algunos de los factores que influyen en los requisitos y en los verificadores? Bueno, vamos a tener el tema del perfil de las personas, asociado a la calificación de la persona, ¿cierto?, al grado de formación que ésta tiene, al entorno psicosocial, a la aversión al riesgo, la conciencia del riesgo, que no es lo mismo que la aversión del riesgo que se encuentra relacionada, y al entorno cultural y social, y también a la temporalidad con respecto a las actividades que se desarrollan. Entonces, con respecto al tema de la calificación, va a estar asociado con respecto al nivel académico de la persona, la experiencia, las acreditaciones que la persona pueda tener, ¿cierto?, para poder generar algún requisito en particular. Y acá solamente indicar que hay una máxima que está asociada a que a mayor nivel de formación de una persona requiere menos competencia, acá requiere menos competencia en términos de los requisitos que estamos estableciendo con respecto al tema de las personas. Entonces, esto, por ejemplo, es un buen ejemplo asociado al tema de mantenimiento. Mantenimiento, siempre ocupo la expresión mantenimiento es de otro reino. ¿Y qué quiero decir con ello? Que no es lo mismo un proceso que nosotros tenemos estandarizado, que es un proceso que está ordenado, que tenemos bien procedimentado, y por lo tanto tenemos un mayor control sobre ese proceso, que es diferente al proceso de mantenimiento, que por su propia naturaleza tiene que atender contingencias que ocurren en la organización, en la planta, y por lo tanto necesitamos que las personas de mantenimiento tengan el peso específico en su competencia es mayor que en otras áreas en términos generales en las compañías. Y en ese sentido, por lo tanto, una persona, la calificación de un ingeniero de mantenimiento va a tener un peso específico importante para permitirle tomar decisiones frente a las condiciones en las cuales tiene que realizar su actividad. ¿Sí? Con eso dice relación. Y todo lo entendemos de manera muy simple. No es lo mismo si nosotros tenemos un trabajo en la que una persona tiene una experiencia de varios años en la organización, es diferente a una persona que viene recién llegando. Por lo tanto, va a necesitar una mayor cantidad de requisitos, y también esa es una de las razones por las cuales necesitamos tener tableros como este de la matriz de competencias críticas. El entorno psicosocial es una variable que también está ya muy difundida a nivel latinoamericano. El tema de cuáles son las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad, cuál es el nivel de estrés, cuál es el nivel de atención que esto requiere, cuál es el clima de trabajo con el cual esto se va llevando adelante, el exceso de horas de trabajo, etcétera, ¿no? Con gran gusto, en trabajo reciente me ha tocado que identifican de manera ya natural el tema, por ejemplo, del exceso de horas extras de trabajo como un factor de riesgo que hay que cuidar al interior de la organización, y eso significa
por ejemplo, que dentro de las competencias del supervisor va a estar asociado con respecto a cuál es la política que establece la gerencia de personas con respecto al tema de personas y cómo establecemos esta variable que estaría asociada al tema de horas extras, por decirles algo. ¿Sí? Y esto asociado desde el punto de vista integral, nuevamente. Con respecto al nivel de aversión del riesgo, simplemente quiero destacar en esta lámina el tener claro, y porque es una información importante, sobre todo en los procesos de reclutamiento y selección del personal, para ciertas actividades, cuál es el nivel de atracción que tiene el riesgo. Lo solemos a asociar a juventud, por ejemplo, con respecto al apetito hacia el riesgo, que no necesariamente es malo, va a depender de la actividad y del tipo de riesgo que estemos tratando. Habrá que buscar un equilibrio como en todo, pero es diferente, ¿cierto? Dependiendo de qué se trata. No es lo mismo para un agente vendedor que para un operador que está dando una planta de osmosis. Es totalmente diferente. Pero sí lo tenemos que entonces que considerar si es una variable que nos puede afectar o no. No es lo mismo en el ejemplo que les daba, que creo que es un muy buen ejemplo, este de que tenemos un operador de una grúa horquilla cercano a producción y un operador que está trabajando en un patio donde no hay personas que puedan acceder. Si las personas acceden, la operación se detiene. La prioridad la tienen las máquinas, no ingresan personas. ¿Sí? Entonces, esta es una otra variable que también es importante. En términos de la conciencia del riesgo, ¿por qué la quisimos distinguir? Porque no es lo mismo, fíjense ustedes, que la aversión que tiene que ver con una situación natural, ¿no? En términos de si corro o no corro más riesgo. En este caso tiene que ver con la conciencia en términos de cuál es el conocimiento, cómo están identificados los riesgos, cómo se ponen en práctica los controles. Y por eso es que este webinar tenía que venir después de los anteriores, porque no podemos hablar de este webinar antes de hablar de los riesgos. Esto es súper importante y discúlpenme por favor si soy reiterativo con respecto al tema, pero es que en la práctica lo que ocurre es que nos perdemos y colocamos la carreta delante de los bueyes y empezamos a utilizar la herramienta como si la herramienta tuviese un fin en sí mismo. No, no tiene un fin, es una herramienta. Y por lo tanto yo tengo que asociarlo con respecto al tema de la conciencia del riesgo, porque todo lo que hacemos está asociado a poder tener un proceso que seamos capaces de sostener en el tiempo. Entonces tenemos que identificar los riesgos, sean estos operacionales o regulatorios, tenemos que conocer el riesgo y cuáles son los controles que están establecidos, cómo se evita, ¿cierto?, que efectivamente este evento no deseado suceda, y poner en práctica los controles y mantenerlos en el tiempo, ¿sí? Entonces, el tema de la conciencia es sumamente importante. Y también compartirles en términos del entorno social y cultural en el cual la organización se encuentra inserta, ¿no? Una misma compañía tiene sucursales en diferentes áreas geográficas y tiene diferentes situaciones. Acá lo que queríamos indicar, en el caso de Chile, en el norte de Chile hay una tradición con respecto a lo que es la industria de la minería, y por lo tanto resulta muy fácil encontrar personas que se adecúen a la cultura, a los estándares de trabajo en la minería. Pero si se establece una mina en el sur de Chile, ya no resulta tan fácil porque es diferente, ¿no? El perfil de las personas es otra industria. Tendrán mucha mayor afinidad con la industria forestal o con la industria frutícola o agrícola o servicios, pero no necesariamente con la minería. Entonces, también es un tema que hay que considerar porque va a significar que los requisitos que nosotros establezcamos no van a ser lo mismo, no tienen la misma naturaleza. Otro elemento que también es importante es el tema de la temporalidad. Y también tiene que ver con el estilo de la organización. Muchas compañías tienen personal de temporada, muchas. Y este personal de temporada está por un tiempo en la organización y luego sale, porque las condiciones de la operación no permiten que las personas permanezcan durante todo el año y tienen estacionalidad. Y por lo tanto, esa estacionalidad sí o sí significa una debilidad en términos de tener una rotación de personas mucho mayor, y por otro lado, una dificultad en términos de conseguir el compromiso, el entendimiento de la cultura de la organización. Y eso significa que los requisitos que vamos a establecer
o si no son los requisitos, los verificadores que vamos a disponer para poder acreditarlo son diferentes. Entonces, todas estas variables que les acabo de compartir y otras, ¿no? Que seguramente quedaron fuera de este radar, lo que buscan es poder ampliar la mirada con respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de los requisitos que vamos a establecer para cada una de las personas en los diferentes cargos. Por otro lado, si nosotros nos vamos hacia lo que son los verificadores, en los verificadores nos vamos a encontrar con que yo tengo el requisito, que está muy bien puesto acá, ¿no? El requisito es la condición que yo debo cumplir, mientras que el verificador es la evidencia de que el requisito se está cumpliendo. Y acá está puesto de manera explícita, se está cumpliendo, no cumplido. Porque, como ya les he dicho, esto es dinámico. Yo tengo un requisito y ese requisito en general tiene una vigencia. Y esa vigencia significa que se está cumpliendo mientras dure la vigencia y tengo que ser capaz de detectar cuando esa vigencia esté por vencer para poder efectivamente activar la actualización de la misma. Entonces, los verificadores es sobre lo cual vamos a realizar la gestión. No hacemos la gestión sobre los controles, al igual que con riesgos regulatorios o con riesgos operacionales. La gestión la hacemos sobre el verificador, pero el verificador está construido, está enlazado de tal forma que yo tengo la trazabilidad para poder establecer a qué requisito, que en este caso va a ser un requisito de la persona, y a qué riesgo o a qué control está asociado, sea este operacional o regulatorio. ¿Sí? Entonces, los verificadores son sumamente importantes poder identificarlos, tenerlos claros, que sean simples, que estén estandarizados, que sean los mismos, sobre todo si yo tengo, piénsese en una compañía grande, en un solo sitio, pero tiene que ser la misma naturaleza del verificador para el área de logística como para el área de producción, para una misma naturaleza de requisitos, ¿no? Si es distinto, es diferente. Y piénsese aún más cuando tenemos organizaciones con diferentes sitios de trabajo, con diferentes sucursales, resulta aún más importante en este tema de poder colocar ojo con respecto al verificador y a la calidad del verificador que se construye. No solamente al cumplimiento del verificador, a la atingencia que tiene el verificador con aquello que nosotros queremos asegurar que es el requisito. En general, una manera simple, y creo que es bastante práctica para poder compartir con ustedes, es que hemos determinado cuatro niveles de verificadores, y estos 4 niveles son bastante simples. El primero va a estar asociado a la toma de conocimiento, el segundo a lo que es capacitación, el tercero a evaluación teórica o práctica del conocimiento, y el cuarto a la verificación de la eficacia. Y aquí nos conectamos en el 4 con lo que establece todas las normas en términos de lo que es la verificación de la eficacia. La toma de conocimiento se realiza de manera muy simple con base en la confirmación de recepción de la información. Por ejemplo, se establece un procedimiento nuevo y este procedimiento nuevo se le envía a nivel directivo para que tome conocimiento con respecto al mismo. Más nada, que lo que tiene que hacer es tomar conocimiento, y esa toma de conocimiento para este requisito en particular significa que es suficiente para dar cumplimiento al mismo. Ese sería como el nivel 1, el nivel más básico, ¿sí? El nivel 2 está asociado con respecto al tema de la capacitación, y entonces en el primero teníamos la toma de conocimiento, el segundo no es solamente la toma de conocimiento, de hecho lo podemos pensar de manera progresiva, y es el tema de cuál es se recibe una capacitación, es decir, recibió usted el procedimiento, pero además se recibe una capacitación sobre el procedimiento a seguir. Y el nivel va a estar asociado con respecto a aquello. Muy bien. El nivel 3
va a estar asociado con respecto a la evaluación teórica o práctica. No quisimos dejar solamente desde el punto de vista teórico para que no se fueran a confundir, porque hay muchas actividades que tienen una actividad práctica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la conducción de la misma grúa horquilla que dábamos como ejemplo, bueno, va a tener una parte teórica y va a tener una parte práctica. Y esa parte práctica va a ser el tema del ejercicio para que la persona efectivamente consiga su acreditación interna. Pensemos en una acreditación que la entrega la propia compañía, ¿sí? No, aparte de la acreditación legal, que suele ser muy débil, muy básica, ¿no? La empresa generó un requisito para entregar una acreditación, una licencia de conducir interna. Esta licencia de conducir interna tiene una parte práctica y tiene una parte teórica, ¿sí? Y este sería el nivel y eso va a estar asociado con una evaluación. El cuarto nivel tiene que ver con la verificación de eficacia y dice en relación, y aquí me quiero detener un momento, porque una pregunta recurrente es cómo hacemos esta verificación de eficacia. Primero, hay que entender cuál es el sentido que tiene la verificación de eficacia, y acá queda bastante simple, es un buen manifiesto en términos de cómo queda establecida la verificación de eficacia, porque la verificación de eficacia dice en relación con asegurar que el objetivo de los verificadores que tú estableciste para poder controlar el riesgo son adecuados. Y por eso es que acá lo que hemos señalado es que está realizado por la jefatura, por el liderazgo, ya sea una jefatura, un supervisor, un gerente, quien corresponda, que aprueba el desempeño de la persona. Es decir, no basta, y este es el cuarto nivel, no basta con que la persona haya estudiado el procedimiento de conducción de grúa horquilla, no basta con que haya asistido a una capacitación, no basta con que haya tenido una evaluación teórico y práctica con respecto a la misma, sino que el cuarto nivel dice relación con que la jefatura consigna de que la persona cumple con los estándares y con los lineamientos que él como jefatura o ella como jefatura dispone, ¿sí? Esto es sumamente importante. Justamente el día de ayer hacíamos algunas reflexiones con respecto a esto y me preguntaban, pero ¿dónde está el checklist para que el supervisor o el liderazgo efectivamente lo acredite? Y la respuesta más importante es que el solo hecho de que la jefatura acredite que la persona cumple con el requisito que se ha establecido, tiene un peso específico muy grande, ¿sí? Y por eso es que abajo está puesto si es una evaluación cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Porque hay veces que necesitamos, sobre todo en aquellos que tenemos formación de ingeniería, el tema cuantitativo, ¿sí? Pero ojo con eso, porque este tema en el cual el jefe es el que firma que la persona sí está calificada, porque eso es lo que está indicando desde su observación, sí está calificada para realizar la actividad, es muy potente, ¿sí? Ahora, es importante señalar que no todo requiere estos 4 niveles. Por favor, no me vayan no me vayan a malentender. Van a haber requisitos que requieren el nivel básico y van a haber otros que va a ser suficiente el tema de la capacitación, va a haber otros en los cuales vamos a necesitar una evaluación y va a haber otros en los cuales va a ser necesaria una acreditación, una validación por parte de la jefatura. Eso es lo que hay que determinar, ¿sí? Pero sí es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, lo que estamos construyendo no es un ejercicio burocrático, no es para la norma, y es el sentido que estamos desarrollando con respecto a estos webinars que estamos liderando con SGS. ¿Sí? Este fue uno de los mandatos que generó Baylor en términos de poder decir, oye, mira, cuando desarrollemos esto, lo necesitamos presentar desde un punto de vista estratégico. Necesitamos poder entregar información relevante a las compañías para que efectivamente se entienda de una perspectiva mucho más gerencial cuál es el sentido que está detrás de los requisitos que se establecen en las diferentes normas. Entonces, la verificación de eficacia tiene este sentido, en el cual yo tengo un riesgo crítico y necesito asegurar que las competencias de las personas son suficientes para poder controlar ese riesgo. Eso es lo que está detrás. No es un papel. Esto no está hecho para que el día de mañana, si tenemos un accidente, lo podamos presentar
y acreditar que estamos dando cumplimiento. Hay compañías que sucede pensar que eso es suficiente. Eso es necesario, mas no suficiente. Es el desde. Lo necesitamos, por supuesto, pero no puedo quedarme tranquilo con ello. Yo tengo que quedarme tranquilo con que el riesgo efectivamente está controlado. Porque si ese riesgo se manifiesta, puedo tener desde un accidente catastrófico en la compañía o puedo tener una situación en la que la reputación y la imagen de la compañía se ve afectada de manera irreparable, o que la continuidad operacional o la pérdida de un contrato, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es el verificador? Entonces, que da cumplimiento es cualquiera de ellos, no es alguno en particular. Hay formación técnica profesional, es decir, hay requisitos que están asociados a que la persona efectivamente tenga la acreditación técnica o profesional. Está asociado a temas de capacitaciones, como los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Está asociado a exámenes físicos, exámenes de salud, capacidades físicas, ¿cierto?, que están desarrolladas. Una persona que trabaja en una fundición no solamente tiene un tema de capacidad física en términos de fuerza, sino que además en términos de características que son propias para poder trabajar en esas condiciones que nos resultan eh, eh, adaptables para cualquier persona, ¿no? Lo mismo si necesitas trabajar a gran altura, te vas a encontrar con personas que pueden trabajar a 3.000 metros de altura, y si son 4.000 metros de altura van a ser menos personas las que van a poder realizar la actividad, y si son 4.500 van a ser menos personas, ¿no? Las certificaciones o acreditaciones y la toma de conocimiento, como les daba en términos muy simples, que es lo básico. ¿Cómo ponemos a prueba los verificadores? Aquí hay dos temas fundamentales. Uno, eh, y este va a ser el último tema que vamos a tratar en este ciclo de webinar durante este año, es con respecto al tema de los eventos no deseados las ocurrencias, ¿no? Los eventos no deseados son indicadores de resultados. Entonces, cada vez que tengamos un evento no deseado, yo tengo que hacerme la pregunta con respecto a si ese evento no deseado debería estar considerado dentro de mi análisis de riesgo. Dentro de mi análisis de riesgo tengo requisitos de las personas asociadas como controles, y si es así, lo tengo mapeado en este tablero de matriz de competencias críticas. Si lo tengo, si todo esto se cumple, entonces voy a establecer, el requisito está identificado, muy bien, ¿ok? Y si el requisito está identificado, entonces el verificador es suficiente, es el adecuado. Entonces, es decirle, de manera ineludible, cada vez que tenemos un evento no deseado, nosotros tenemos que ser capaces de poner a prueba nuestra matriz de competencia crítica. Porque la matriz de competencia crítica es uno de los elementos para asegurar que ese evento no deseado no suceda. Si sucedió, entonces tenemos que revisar en qué tenemos que mejorar. Ahora, ¿cuál es la importancia de que cuando nosotros hablamos de eventos no deseados, seamos capaces, eso es lo que vamos a ver en el sexto webinar, seamos capaces de detectarlo de manera temprana? No lo detectemos cuando tenemos la pérdida, sino que seamos capaces de advertirlo de manera anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos a prueba los verificadores? La manera más simple, más clara, más dura, más objetiva, es con respecto a las ocurrencias, a los eventos que van ocurriendo, sean estos accidentes, incidentes, desvíos, ¿sí? Y por otro lado, también es importante reforzar la temporalidad del verificador. El verificador tiene una temporalidad y por lo tanto es un tema que es dinámico, y esa temporalidad tenemos que ser capaces de cuidar. Con respecto a la matriz de competencias crítica, una de las cosas que también creo que es importante señalarles, que creo que no lo he hecho de manera suficiente, es a quién va dirigida en última instancia la matriz de competencias críticas. Y créanme que la línea de supervisión lo agradece, es a la línea de supervisión. Porque en última instancia es el supervisor, la jefatura, el jefe del área, el jefe de turno, el que toma la decisión para que una actividad se realice y para que
esa persona en particular la realice. Y ocurre que muchos de los países en Latinoamérica ya lo tenemos inculcado, ¿cierto? De que la decisión la toma el supervisor, y si bien la responsabilidad última va a ser del representante legal de la compañía, sí o sí a ese supervisor le puede llegar, ¿cierto? Desde un punto de vista de una sanción legal, en el caso de que ocurriese algún evento no deseado. Pero no necesariamente, y aquí es donde viene la importancia de esta herramienta, le entregamos la herramienta al supervisor para la toma de decisión. Es decir, cuando yo les presentaba al inicio de este webinar, este tablero en Excel, donde aparecían las personas y aparecían aquellos que cumplían, yo tengo que ser capaz de seleccionar una persona que cumple para encomendarle una actividad en particular. No le puedo decir a una persona que no cumple, porque tiene su examen de salud vencido, y solicitarle que realice una actividad en altura física o en espacio confinado, o que opere una máquina en particular si el requisito que lo acredita está vencido. Entonces, las tomas de decisiones las toma el supervisor, la toma la jefatura que está a cargo de la persona que realiza la actividad. Y ejemplos como estos tenemos, pero muchísimos, ¿cierto? La persona falló, parte el equipo de trabajo y alguien tiene que suplir esa posición, que no está asociado necesariamente a lo que son los descriptores de cargo, porque no hemos hablado de aquello, porque ello está asociado a lo que son la gerencia de personas. Pero acá estamos hablando de tareas, de cuestiones que son mucho más concretas y mucho más específicas, que inclusive hay tareas que tienen temporalidad, ¿no? Si yo necesito que alguien vaya a mover una válvula para setear un equipo que se encuentra sobre un estanque, tengo que saber a qué persona le voy a indicar que realice esa actividad. No solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también desde el punto de vista del conocimiento de la operación. O si voy a dejar a otra persona a cargo en una línea de proceso, entonces tengo que saber qué persona está calificada para ello. Y para eso entonces es que me sirve esta herramienta. Entonces, quiero darle esta dimensión porque es sumamente interesante, es sumamente importante, es muy amorosa en términos de que efectivamente apoyamos a aquellos que están tomando las decisiones, que es la línea de supervisión, y que eso sucede a nivel de piso de planta. Por otro lado, ocurre lo que está puesto acá en la segunda pregunta, que dice relación con respecto a cómo nos damos cuenta si se está cumpliendo con las capacitaciones para el nuevo personal. Porque claro, les decía, tenemos personal de temporada. Ok, entran 200 personas a trabajar en la temporada. Ok, ¿cómo damos cumplimiento a aquellos requisitos? ¿Cómo tenemos un tablero que nos indique de manera simple y clarita si la persona está cumpliendo, si hay algún pendiente, si necesito algún apoyo? Le hacía la referencia de que este es un tema multidisciplinario, porque lo es. Hay temas que están propios de la operación, hay temas que son específicos del área especialista, sea el área de medio ambiente, el área de seguridad y salud, el área de calidad, el área de inocuidad. Todos aquellos que han trabajado en inocuidad tienen claro que hay una cantidad importante de requisitos de las personas que además pasan a ser requisitos legales desde el punto de vista de inocuidad. Y por lo tanto tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de poder abordarlo, porque si entran 20 personas nuevas a un área, tengo que saber que las personas cumplen con los requisitos que están establecidos para esa área. Y esto es dinámico, sobre todo en aquellas organizaciones que tienen una rotación importante. ¿Cuál es el propósito? Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las personas, dado que forman parte ineludible de los controles operacionales dispuestos para los riesgos críticos presentes en la organización. Muy concreto, y ya es lo que ya hemos compartido, ¿no? Que es lo mismo, es un tablero de decisión que posibilita, acá tenemos una perspectiva distinta, ¿cierto?, que posibilita a la línea de supervisión conocer en cualquier momento el estado de cumplimiento de los requisitos mandatorios asociados a las personas para el correcto desarrollo de las tareas que les son encomendadas, lo que les acabo de comentar. ¿Cuáles son algunas de las virtudes que tiene la matriz de competencias críticas? Primero, se trata de un indicador clave, es permanente, no es un indicador temporal. Este indicador lo vamos
lo echamos a andar y lo mantenemos en la organización. Otra cuestión importante que tiene es que es simple y escalable. Simple en términos de que establecemos el requisito y después lo que vamos a tener si cumple o no cumple. Por eso es que es tan importante todo este trabajo que he hecho con ustedes en términos de tratar de decir, oye, que el verificador sea de buena calidad, que esté bien identificado, que vayamos de menos a más, que esté asociado a los controles críticos, de riesgos críticos, etcétera, ¿no? Y escalable en términos de que nos permite agrupar. Yo puedo ver los requisitos, el cumplimiento de una persona, puedo ver de un cargo, puedo ver de un área, puedo ver de una gerencia, puedo ver de una unidad, puedo verlo de la compañía. Y eso lo hace, pero es tremendamente atractivo. Es una herramienta que permite estandarizar, tener estándares corporativos, sobre todo para aquellas empresas que tienen presencia en diferentes países con diferentes culturas, con diferentes estándares. Es oportuno, esto también es sumamente relevante en términos de que tiene que estar disponible ahora, no en un mes, no, es ahora. Ahora, ¿cuál es la fotografía de hoy? Y por eso es que les decía que la fotografía se revisa de manera semanal. Esa es una buena práctica. Semanalmente yo reviso y digo, tengo todo en verde, fíjate que tengo por vencer, y eso significa por vencer 60 días, tengo por vencer tal requisito para empezar a generar la coordinación con las diferentes áreas. Porque como les comentaba, tenemos el área de especialista, tenemos la propia área de la operación, tenemos el área de personas, tenemos diferentes áreas para diferentes tipos de requisitos. Pero el supervisor es el que tiene que asegurar que los requisitos de su equipo estén cumplidos. Él gestionará, coordinará, levantará la mano para indicar, señores, está por vencer este requisito que está asociado al tema de salud, necesito que se coordine el examen para que no vaya a tener un incumplimiento. Informa de manera temprana, es lo que acabo de decirles, ¿cierto? Este tema de poder tener las condiciones que están por vencer, que es un tema muy relevante, y facilita la agrupación de la información, ¿sí? Entonces, reforzando cada uno de ellos, es un indicador clave permanente. Permite una visualización fácil y que puede ser usado por los diferentes niveles de supervisión de la compañía. Indica de manera temprana la deficiencia de los requisitos necesarios para la continuidad operacional. A eso me refiero con respecto a los requisitos que están por vencer. Y permite agrupar la información pudiendo ser reportada de forma consolidada a la dirección superior. Porque si no, este webinar no tendría mucho sentido en términos del aporte estratégico. La gracia es que si ustedes se fijan, el 80% de lo que les he compartido se lo he compartido desde la perspectiva operacional, pero el 20% está asociado a que este indicador efectivamente lo reportamos a la alta dirección. Y entonces el compromiso de la alta dirección es el que baja y se va desagregando para cada una de sus gerencias de área y para cada una de sus jefaturas de área. Cuando nos toca desarrollar una auditoría y también cuando nos toca apoyar a las organizaciones en el desarrollo de esto, tenemos una de las preguntas claves que desarrollamos es ¿cuál es si efectivamente tienes la convicción con respecto a cuidar el bienestar de las personas que trabajan bajo el nivel de influencia? Y esta respuesta está asociada con respecto a esta herramienta. Esta herramienta me permite contribuir en esa dirección. Nos permite tener la información descentralizada, permite que la información pueda ser fácilmente analizada por los diferentes niveles de la supervisión, esto se distribuye, y la información no queda en una sola persona o área encargada, sino que efectivamente está distribuida en la organización. Las etapas para la administración de las competencias, con respecto al tema de la definición de los requisitos, está el tema de cuál sería la descripción, cuál es el ámbito. También es importante señalarlo porque el ámbito puede ser que un requisito está asociado desde el punto de vista de continuidad operacional y otro requisito está asociado desde el punto de vista de eficiencia energética. Cuál es la categoría que esto tiene o las familias, como les decía, si es un requisito inicial o es un requisito asociado a procedimientos o acreditaciones, cuál es el entregable que vamos a asociar con respecto al verificador y quiénes son los responsables, ¿cierto? Cuáles son las áreas responsables de realizar esta gestión.
Pero sí o sí, al final del día, quien responde es la línea de supervisión. Eso es bien importante volver a reforzarlo. Por eso es que estamos entregando esta herramienta para ellos, para que ellos levanten la mano y tengan la información para poder indicar, necesito apoyo, en qué necesito apoyo, y que la organización, partiendo por la alta gerencia, sea capaz de brindar ese apoyo. Acá solamente poder reforzar algunas cuestiones que están asociadas con respecto a la definición de las áreas y asignación de los cargos a los que aplica, que era lo que veíamos en el ejemplo inicial. La identificación y el almacenamiento de los registros, porque nosotros necesitamos tener la trazabilidad del cumplimiento. O sea, no basta con que yo diga cumple. No, mire, aquí está el registro que acredita el cumplimiento. El seguimiento y la actualización, que tiene que ver con las etapas para la administración de las competencias, y este es un tema dinámico, y ahí les diría fundamentalmente en el que efectivamente este indicador, este tablero, se vaya revisando de manera desagregada, en forma semanal, para cada uno de los niveles de responsabilidad. Y cuál sería el peso documental que tiene, porque el cumplimiento debe venir respaldado por documentación que sirva como evidencia para acreditar el cumplimiento, y esto pueden ser registros, listas de asistencia, documentos, certificados, etcétera, ¿no? Hay varios elementos que permiten. Ya como todos ustedes saben, con respecto al tema de las normas, los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Esto es fundamental en términos de que hay veces que nos ha tocado de que aparece que se cumple con el requisito, y cuando vemos el registro está incompleto, o le falta justamente la firma del jefe, o la firma del trabajador, etcétera, ¿no? Yo tengo que tener registros que sean robustos, que efectivamente acrediten el cumplimiento y no que solamente lo señalen. En caso de accidente, siempre que ocurra un evento no deseado, deberemos revisar la matriz de competencias críticas. Eso es una condición sine qua non. ¿Cómo la sostenemos? Darle el valor adecuado, y para eso ha sido este webinar, en términos de decirle, oiga, partan con aquellos que efectivamente son importantes. Usar las herramientas facilitadoras, como en este caso ese tablero en Excel, o el ordenamiento que ustedes se den con respecto al tema de la administración de los registros. Generar procedimientos que solamente aquellos que se requieren, no se trata que nos sobredocumentemos, pero sí tenerlo. Y lo más importante es lo que he dicho durante todo este webinar, que es el seguimiento y el seguimiento. O sea, tenemos que estar revisando y dándole seguimiento a la matriz, al tablero. Eso, en términos muy sucintos, en honor al tiempo. En las conclusiones, decirle que la propia matriz de competencia es un verificador, es decir, cuando nosotros establecemos nuestro mapa de riesgos operacionales o nuestro mapa de riesgos regulatorios, en sí mismo, la matriz de competencia, todo este tablero es un verificador que acredita el cumplimiento con respecto a cualquiera de los controles. Fíjense lo interesante que es. Y puede ser, también me interesa como conclusión decirles que tengan cuidado, porque es una espada de doble filo, y por lo tanto puede tanto prestigiarnos como desprestigiarnos, puede poner en vulnerabilidad a la organización, porque lo que estamos haciendo es transparentando, mira, este es nuestro tablero y este es el nivel de cumplimiento que tenemos con respecto a este tablero. Nos ha tocado tener experiencias en la que se ha hecho un tablero muy desafiante, y no han sido capaces de sostenerlo, y luego los indicadores empiezan a presentarse en rojo, empieza a aparecer un árbol de Pascua, el tablero, y eso es impresentable hacia la alta dirección. Por lo tanto, tenemos que ir trabajando de menos a más, y siempre, como les comentaba, trabajar jugando a ganador, ¿no? Vamos piano, como se dice en México, vamos con calma, que tenemos prisa, ¿no? Y ahí está lo que les decía: jugar a ganador, acumular pequeñas victorias nos llevarán al éxito de la gestión. Esa es una muy buena recomendación Y simplemente concluir con lo que ya les había compartido Baylor, que ya está en cámara. Nosotros hoy hemos terminado este cuarto ciclo, los 4 ciclos van a estar disponibles, y el siguiente va a estar asociado con respecto a los planes y programas, que tiene que ver también con la otra arista para poder hacer el seguimiento del control de los riesgos críticos, y finalmente vamos a terminar con los eventos, ¿cierto?, que son monitoreando los resultados no deseados.
dar las gracias por la participación y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación tan clara como siempre. Mientras te escuchaba y antes de pasar a las preguntas, simplemente me hizo pensar que cuando iniciamos la emergencia sanitaria ya con carácter de pandemia después, y ahora escuchando tu presentación, creo que el entendimiento de las competencias críticas, ¿cierto? Lo que significa más allá de un registro de cargo, un perfil de competencia, el que las personas sepan exactamente qué hacen, por qué lo hacen, a qué contribuyen, cómo deben hacerlo, la forma en que se registra, el cómo lo hacen, hubiese facilitado mucho más el inicio del teletrabajo, porque probablemente una de las actividades más desafiantes que tuvimos todas las organizaciones que empezamos y todavía estamos en teletrabajo, fue que debimos aprender a confiar en las competencias críticas que tal vez incluso hasta ese minuto no estaban tan claras, pero que tuvimos que hacer el trabajo forzoso de poder establecerlas y aclararlas rápidamente para saber de qué éramos responsables. No sé si me explico, pero que tiene que ver mucho con lo que tú fuiste comentando ahora. Cuando están, la verdad, las organizaciones, cuando están, por ejemplo, de manera presencial, muchas veces actúan por inercia. Pero creo que el teletrabajo era una forma muy, muy desafiante de poder poner a prueba la verdadera madurez de las organizaciones en términos de la organización de las personas y la gestión sobre las personas en este tipo de materia, sobre todo pensado en sistemas. Para pasar a las preguntas, antes que todo, Pablo, y para todas las personas que nos han acompañado, no solamente en este webinar, sino que en los 3 anteriores, nos han hecho un par de preguntas respecto de dónde ver los videos o cómo acceder al material. Primero comentarle a quien ya nos preguntaron a través del chat, que incluso yo lo acabo de publicar en el chat público. Ahí está el enlace a nuestro canal de YouTube, ahí pueden acceder a los 3 anteriores, ahí están los 3 webinars o los 3 videos anteriores. Luego de terminado esto y luego de un proceso de revisión, Camila Muñoz, que es nuestra encargada, nuestra coordinadora de marketing en SGS, va a dejar también probablemente ya subido este cuarto webinar. Así que ahí espero haber respondido, ¿verdad?, la pregunta. Pueden verlo en el chat y está, ¿verdad?, está el enlace a los videos anteriores. Para ir directamente a las preguntas, Andrés Pérez te pregunta lo siguiente, Pablo. Dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué herramientas, programas o sistemas informáticos permiten administrar de mejor forma las competencias críticas definidas para organizaciones con un alto número de trabajadores? Si bien es cierto, tú hablaste, ¿verdad?, en términos del diseño, de cómo diseñarlo, él ya pregunta respecto de cómo sistematizarlo en términos de herramientas concretas. Pablo, ¿Sí? ¿alcanzaste a escuchar la pregunta? No, Perdón. no, sí, la pregunta la escuché, pero tu observación, ahí me quedé... Lo que te decía es que él pregunta, dice que en el fondo yo lo que te decía si bien es cierto, tú no dejaste muy claro, ¿verdad?, las etapas, los niveles y los pasos. Yo entiendo que él se refiere más bien a soportes. Sí, la verdad es que en estos webinars no queremos hacer referencia con respecto a soluciones, ¿no? A soluciones tecnológicas. Nosotros en particular sí tenemos desarrollada una solución, pero no me parece ético manifestarlo en este espacio. Yo creo que ahí deberías investigar, Andrés, ver cuáles alternativas se encuentran en el mercado. Lo que sí creo que es importante es establecer que tiene que ser lo que está dentro de esta presentación, porque tiene que ver con respecto a que efectivamente sea simple y que efectivamente pueda llegar a nivel
a nivel de la supervisión. Yo te diría que son como los elementos clave, que esto lo pueda presentar a la alta dirección como un indicador, como Power BI, que necesito tenerlo en ese nivel, pero que también sea capaz de poder llegar a la supervisión. Yo te diría que esos son como los elementos. Hay diferentes herramientas y va a depender de la necesidad que tenga cada organización. Gracias Pablo. Claudio Rojas pregunta, voy a leer textualmente su pregunta. Dice, ¿qué hacer si todos se comprometen y la gerencia es indolente al cambio? Muy bien. La respuesta es súper simple, Claudio, ¿no? La hipótesis que está presentando es falsa. Los sistemas de gestión son top-down, no son democráticos. Y por lo tanto es la gerencia la que se compromete. Si no tenemos el compromiso de parte de la gerencia, estamos en dificultades y lo que tendremos que establecer van a ser estrategias para poder sensibilizarla y que efectivamente puedan reconocer el valor que tiene el sistema de gestión en general y el tema de las competencias de manera particular. Entonces, ahora, lo que sí ocurre es que hay veces en los cuales que las organizaciones pasan por ciclos, y en estos ciclos por los cuales transitan, ¿cierto? Tenemos cambios en la dirección y tenemos cambios en el estilo, y es lo mismo, ¿no? Habrá que tener las instancias para poder presentar, para fundamentar, para encantar con respecto a cuál es la importancia que tiene el sistema de gestión y cuál es la importancia que tiene esta herramienta en particular. Yo, en mi experiencia, les comparto, esta es una de las herramientas que yo más quiero, la cuido. Hemos trabajado y nos hemos dado porrazos muy grandes con ella, pero siempre es luminosa, porque siempre va teniendo un indicador que va en ascenso en el tiempo. Entonces, ¿qué sería el que hacer? Es buscar lo que hemos presentado en el webinar, Claudio, es buscar aquellos requisitos que son entendidos por todos, que nadie lo va a poner en duda. No importa que sean dos, no importa. Esos dos los trabajamos, los armamos, los colocamos en verde, establecemos el verificador, lo echamos a andar, y ese buen resultado, a eso nos referimos con jugar a ganador, va a permitir decir, pero fíjate que está este otro. Y también ser bien, tener una mirada bien amplia y no mirarlo desde la especialidad, porque también sucede eso, ¿no? Sucede que de repente trabajamos con diferentes clientes y estos establecen, no, pero esto es solamente de SSO, el alcance es de SSO, el alcance del servicio es SSO, no, el alcance es de la organización y por lo tanto hay que tener una mirada más amplia. Y esa mirada más amplia hace que otras áreas también quieran poder incorporar requisitos, porque las personas son las mismas, que son de importancia para ellos. Esas serían como las recomendaciones, Claudio. Muchas gracias, Pablo. Jimena Blamey dice, las habilidades a veces son difíciles de evidenciar, la evaluación. Me imagino que se refiere a través de la evaluación del desempeño. ¿Cuál es la recomendación? Entiendo que está preguntando cuál sería la forma o cuál es la recomendación para poder evidenciar habilidades. Sí, yo no. ¿Cómo estás, Jimena? Un gusto saludarte. Sí, lo que pasa es que no necesariamente la evaluación del desempeño, por eso es que acá no hay una receta, y justamente lo que he tratado de compartir con ustedes es que no hay una receta. Acá lo que hay es un convencimiento, y fíjense por favor la palabra que expreso, hay un convencimiento por parte del nivel de liderazgo. Por eso es que le decía a Claudio, no puede ser. O sea, si yo tengo un gerente que no está comprometido, que no está convencido, que no tiene la convicción de aquello que estamos atendiendo, ya sea desde el punto de vista de seguridad y salud, de la seguridad y el bienestar de las personas, entonces estamos jugando con corriente en contra, ¿no? Entonces es como el primer elemento. Y luego es establecer cómo vamos a ir dando cumplimiento. No necesariamente está asociado con respecto al tema de la evaluación del desempeño de manera formal, está asociado con respecto a varios elementos, no es uno solo. Por ejemplo, ¿cuál es el desempeño que tiene el área en su conjunto?
cómo estuvo el cumplimiento de sus objetivos durante el año 2021 y cómo vamos con el 2022. ¿Cuál es la cantidad de eventos no deseados que estoy teniendo y que también van a ser un indicador, o no teniendo, van a ser un indicador de cómo voy avanzando con respecto al tema? Temas asociados al clima laboral, cuál es el clima que tengo en el área y si mi compañía está haciendo esta evaluación con respecto al tema del clima. Entonces tengo diferentes elementos. Ahora, ¿cuál sería la recomendación? Que en aquellas cuestiones que son más, más complejas, que a ustedes les parezcan más complejas, vayan simplificándolas. Y le vamos agregando elementos en la medida en que vamos avanzando, en la medida en que vamos teniendo terreno firme. Entonces vamos a tener un verificador más simple, y en la medida que ese verificador ya haya sido entendido, nos va a permitir en sí mismo el análisis poder mejorarlo en el futuro. ¿Sí? Muchas gracias, Pablo. Mira, Jimena nos vuelve a preguntar, nos dice lo siguiente. En la presentación se habla de habilidad y competencia. Actualmente la ISO 45001 incluye las habilidades. Sí, nosotros no hemos sido muy rigurosos, no nos hemos preocupado mucho con respecto al tema en términos de las palabras, ¿no? Entonces, yo ahí no sabría bien a qué te estás refiriendo, en términos de que sí incluye el tema de las competencias de las personas, y dentro de las competencias de las personas va a estar la clasificación en términos de formación, de experiencia, de habilidades, etcétera. Entonces, sí está incluida. No sé a qué te refieres en específico con habilidades, pero creo que sí está incluido. Gracias, Pablo. Angelis Arcón dice, ¿cómo podemos ver un evento no deseado como un indicador de resultado? Em, Interesante la pregunta. La vamos a atender con profundidad en el sexto webinar, Angelis. Angelis. Pero adelantando, es que es un indicador de resultado, y sobre todo porque es interesante la pregunta. Fíjate que depende en el ámbito en el cual tú lo estás tratando, el que algo no ocurra, a eso nos referimos con el indicador del resultado. Es decir, si yo si yo mantengo un riesgo bajo control, ¿cómo yo evalúo que ese riesgo lo tengo bajo control? Y lo tengo bajo control porque el evento no deseado que identifiqué en ese peligro y la evaluación del riesgo que se establece, ese no se manifiesta. Si no se manifiesta, a eso nos referimos con un indicador de resultado. ¿Y por qué hablamos de indicador de resultado? Porque sí o sí vamos a tener eventos. Y esos eventos, entonces yo los gatillo y me permite poner a prueba lo que yo estoy estableciendo. Porque si yo estoy estableciendo en el que, por ejemplo, un requisito de la persona está asociado para evitar que ocurra un incumplimiento desde el punto de vista legal, por ejemplo, y ocurre que luego cuando desarrollamos la auditoría legal o tenemos una fiscalización, nos encontramos con el evento, bueno, significa que el resultado no deseado ocurrió. En ese sentido está indicado. Gracias, Pablo. ¿Sí? Federico Arias, nuestro conocido amigo Federico Arias, nos pregunta, bueno, aparte de felicitarte, Pablo, a lo cual me sumo como siempre también por tu exposición, nos pregunta desde el punto de vista de la normativa ISO respecto a los capítulos en el 7.2 y 7.3, con competencia y toma conciencia. Si ambos se pueden vincular, si de tu perspectiva ves viable que ambos se vinculen. Y también te pregunta si de tu experiencia has levantado no conformidades por la falta o por incumplimiento del 7.2, competencia.
Ah, interesante. Hola, Federico. Interesante la pregunta, ¿no? Em, Mira, la respuesta es sí, ¿ah? La respuesta es sí, y lo hemos vinculado, desde el punto, para el 7.2 que está asociado al tema de las competencias, y va a depender mucho de la herramienta que la organización esté presentando. Pero un ejemplo que se me viene a la mente fue en una oportunidad en la que estaba asociado desde el punto de vista en ese tiempo de OSAS, ahora de ISO 45, estaba asociada con respecto a que las personas tenían sus exámenes de salud vencidos y estaban expuestos al riesgo. Entonces, son como líneas de investigación y todo va a depender de cómo tú lo manifiestes y cómo la organización lo tenga establecido. Por eso es diferente si, por ejemplo, nosotros indicamos que por ejemplo, si tú presentas el tablero de competencias críticas y en ese tablero de competencias críticas tú tienes en rojo el tema de cumplimiento y ese que tienes en rojo el cumplimiento, no tienes un plan de acción para poder efectivamente poder colocarlo en verde o se están realizando actividades sin que se encuentre cumplido, entonces va a estar asociado con respecto al tema de competencia. También ha pasado y normalmente sale asociado al tema de la ocurrencia de eventos, que era una de las preguntas que hacía Ángeles, la pregunta anterior, ¿no? Entonces, está asociado con respecto a cuando tú haces el análisis de un evento y te das cuenta que en el análisis causal del evento, las personas no tenían las competencias para poder llevar adelante el proceso. También está asociado con respecto a personas que tú sabes que tienen que tener una acreditación o que ellos mismos como organización han establecido eso y no está. En términos de lo que es concientización, es más difícil, fíjate, ese es más difícil porque es mucho más cualitativo en términos de lo que se está haciendo. Y también va a depender de la propia organización. Ahí te diría que es menos, es como más delicado, es más difícil de poder tratar. Sí, en un ambiente íntimo, eso sí se ha hecho. O sea, que también hay que diferenciar lo que sería un proceso de una auditoría externa o una auditoría interna. En una auditoría interna sí se ha levantado el tema de concientización, ¿sí? Porque falta. O sea, en este mismo ejemplo, cuando tú haces la pregunta con respecto a los jefes, le dice, oiga, ok, usted me dice que manifiesta una preocupación genuina por la seguridad y la salud de las personas. ¿Cuántas personas tiene expuestas? ¿Cuántas personas resultaron alteradas de ese examen de salud? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cómo vamos? Y muchas veces no tienen la respuesta, ¿no? Descansa en otra área, en el área de seguridad y salud o en el área de medio ambiente, si estamos asociados con respecto a un tema de gestión de residuos o gestión de energía. Y ahí sí, de manera íntima, tú te vas a que necesitas, pero es como más el plan de acción, fíjate, Federico, asociado a mejorar, a reforzar la concientización. Y ahí también entro a lo que planteaba más arriba, ¿cierto?, con respecto al tema de la dirección superior, la gerencia. Es la gerencia la que tiene que partir haciendo este proceso de concientización. Si el gerente no está concientizado, no está convencido, la verdad es que se hace cuesta arriba y hay que fijar una estrategia diferente. Gracias, Pablo. La última pregunta la hace Héctor Arzola y dice, hola Pablo, ¿quién debiera llevar este panel de control y seguimiento? Ah, qué importante. Mira, es súper buena tu pregunta, Héctor. Muy buena, muy buenos días. Es muy importante tu pregunta. Hay que diferenciar quiénes son los que llevan, los que se aseguran que esté actualizada la información, que no es lo mismo de quiénes son los que trabajan con el tablero. Quien trabaja con el tablero es la dirección superior. Entonces, quien construye el tablero, hay diferente. Hay organizaciones en lo que hace la gerencia de personas, la gerencia de personas está a cargo y las otras áreas de especialidad contribuyen con la información. Es decir, el área de operación, ¿cierto? O de mantenimiento, que es el área
que utiliza el tablero, y luego las diferentes áreas de especialidad, sea calidad, medio ambiente, seguridad, contribuyen. Hay otra en la que la ve el área de SSO, también va a depender con qué estándar estás trabajando en la compañía. Entonces no hay una sola respuesta, pero lo que sí es una sola respuesta es que esto es de la gerencia. O sea, el panel de control y seguimiento lo utiliza y realiza el seguimiento la gerencia. Si esto no es así, esto es letra muerta, no nos sirve. Por eso es que era tan claro para decir en la hipótesis anterior de que si la gerencia no está, no tiene sentido. Esto no es un tema, no es un trabajo de especialistas, no es para los especialistas, es para la compañía, amorosamente para los supervisores y estratégicamente para los gerentes. Entonces, ellos tienen, ahora tú no les vas a presentar, porque si ustedes se fijaron, en el ejemplo que les mostré, es una sábana, ¿no? Y esa sábana es gigante. Y bueno, esa es la gracia que tiene, que la herramienta te permite agrupar. Entonces tú puedes ver cuál es el desempeño que tiene una gerencia, o toda la compañía, o una gerencia, o un área, y así entonces se va desagregando, con la misma estructura que tenemos con respecto al tema del mapa de riesgo. Muchas gracias, Pablo. Antes de despedirnos, solamente contarles que Camila Muñoz ya subió en el chat público el acceso a nuestro canal de YouTube, donde van a poder acceder a las presentaciones anteriores, pese a que las fuimos enviando igual por el chat privado, pero ya está disponible, por favor, para que puedan revisarla ahí. Esta sesión en particular va a ser subida probablemente en un par de días más. Como siempre, ha sido un gusto poder compartir esta mañana fría, hoy día en Santiago. Ha sido un gusto poder escuchar también tu presentación, Pablo, que siempre nos deja mucha claridad y nos ilustra muy bien un mejor entendimiento de los sistemas y cómo ellos nos aportan estratégicamente a nuestras decisiones y logro de objetivos. Así que desde SGS agradecemos a todos quienes nos acompañaron. Y junto a Mosaicus estamos muy felices de haber llegado a esta cuarta jornada y claramente los dejamos a todos desde ya muy cordialmente invitados a participar en la próxima jornada que viene para el 6 de octubre con planes y programas. Mi nombre es Baylor Martínez y como responsable de los servicios de certificación en SGS Chile, ha sido un gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias por participar y buen día para todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego.